¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos realmente? No hablo ni siquiera de los primeros humanos. Me refiero al instante en que la vida misma apareció, como una chispa en medio de un universo muerto. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? En un video anterior exploramos el misterio de lo que podría ocurrir después de la muerte. Pero esta vez vamos al otro extremo, el principio. Prepárate para adentrarte en un nuevo iceberg. Este es el iceberg del origen de la vida. Durante siglos, la explicación más aceptada sobre el origen de la vida no venía de laboratorios ni telescopios, sino de libros sagrados. Según la teoría creacionista, una inteligencia superior, Dios, los dioses, o una fuerza divina, dio origen a toda forma de vida. El universo, la Tierra, los animales y los humanos fueron diseñados a propósito, con intención, y no como el resultado de accidentes cósmicos o químicos. Dependiendo de la tradición religiosa, esta creación puede haber ocurrido en 6 días, en ciclos eternos, o incluso a partir del aliento sagrado sobre el polvo. Para muchos, esta idea sigue siendo la verdad absoluta. Pero para la ciencia moderna, esta teoría carece de evidencia empírica. Y aún así, nos deja una pregunta incómoda. ¿Y si algo o alguien realmente decidió que la vida debía comenzar? La teoría de la panspermia ligera plantea que las primeras formas de vida no surgieron en la Tierra, sino que llegaron desde el espacio. Tal vez en el interior de un meteorito, atrapadas como bacterias resistentes dentro del polvo cósmico. Basta con imaginar microbios capaces de sobrevivir el vacío del espacio y aterrizar en un planeta joven y fértil. La ciencia ha demostrado que algunos organismos pueden resistir temperaturas extremas, radiación, y largos periodos de inactividad. ¿Y si esos microbios son los verdaderos ancestros de toda la vida en la Tierra? Bajo esta teoría, el origen de la vida sigue sin resolverse, solo se desplaza hacia otro lugar del universo. Un lugar que, por ahora, sigue completamente desconocido. La abiogénesis es, para muchos científicos, la mejor explicación naturalista del origen de la vida. No requiere dioses ni meteoritos, solo tiempo, química y las condiciones adecuadas. Según esta teoría, hace miles de millones de años, ciertas moléculas inorgánicas comenzaron a reaccionar entre sí en los océanos primitivos, formando compuestos orgánicos cada vez más complejos. Eventualmente, estos compuestos evolucionaron en estructuras capaces de copiarse a sí mismas, y con el tiempo, nació la primera célula. Nadie ha logrado recrear completamente este proceso en un laboratorio, pero se han dado pasos importantes. La abiogénesis no responde al porqué de la vida, pero intenta explicar el cómo. Y aunque muchos la aceptan como la teoría más lógica, todavía hay un misterio profundo en su centro. ¿Qué encendió la chispa inicial? Durante siglos, la humanidad creyó que la vida podía surgir de la nada. Según la teoría de la generación espontánea, los seres vivos podían emerger directamente de materia inerte. Gusanos de la carne en descomposición, ratones del trigo almacenado, y hasta ranas del barro húmedo. Esta idea, defendida por figuras como Aristóteles, no era considerada absurda en su época, sino sentido común. No fue hasta el siglo XIX que científicos como Louis Pasteur demostraron que la vida solo proviene de otra vida. Y sin embargo, irónicamente, la abiogénesis también propone que en algún momento, la vida sí tuvo que haber surgido espontáneamente, aunque en condiciones mucho más complejas. Quizás la generación espontánea estaba equivocada en los detalles, pero no del todo en su intuición. Cuando pensamos en el origen de la vida, solemos imaginar calor, lava, océanos hirviendo, pero hay una teoría que invierte por completo esa imagen. La hipótesis del origen frío sugiere que la vida pudo haberse formado bajo capas de hielo, en un entorno gélido que protegía a las moléculas primitivas de la radiación ultravioleta y de la descomposición. En esas condiciones, las reacciones químicas habrían sido lentas, pero estables. El hielo no como un obstáculo, sino como un escudo que permitió la organización de estructuras complejas, paso a paso. ¿Y si la vida no surgió del fuego, sino del hielo eterno del cosmos? Hoy sabemos que el ADN guarda la información de la vida, y que las proteínas hacen el trabajo duro. ¿Pero quién vino primero? Según la hipótesis del mundo ARN, mucho antes de que existiera el ADN, la vida se basaba en una sola molécula, el ácido ribonucleico. El ARN sería una especie de todo en uno. Podía almacenar información y, al mismo tiempo, actuar como catalizador de reacciones químicas. En un mundo primitivo, estas moléculas de ARN podrían haberse autorreplicado, evolucionado, e incluso desarrollado rudimentarios sistemas de selección natural, mucho antes de que existieran células o códigos genéticos complejos.
De hecho, aún hoy, dentro de nuestras células, fragmentos antiguos de ARN siguen desempeñando roles esenciales, como si fueran los últimos susurros de una era olvidada. Una era donde la vida era solo una secuencia flotando en la oscuridad. En lo más profundo del océano, donde la luz del sol nunca ha tocado, hay columnas humeantes que expulsan minerales hirviendo desde las entrañas del planeta. Son las llamadas fuentes hidrotermales. Lugares donde el calor, los metales y la presión se combinan en un cóctel caótico, pero tal vez creativo. Algunos científicos creen que fue en estos abismos donde la vida comenzó. Las estructuras minerales actuaron como andamios, concentrando moléculas y formando entornos cerrados parecidos a células primitivas. En ese laboratorio natural, protegido del frío cósmico y de la radiación, se habrían dado las primeras reacciones que encendieron la chispa de la vida. Y aunque estas teorías no han sido confirmadas, hoy se cree que miles de especies siguen viviendo en esos lugares extremos, sin necesitar oxígeno ni luz solar. Quizá nunca salimos de las profundidades. Solo aprendimos a respirar diferente. La teoría del metabolismo primero propone que antes de que existieran genes o moléculas capaces de replicarse, lo que surgió fueron ciclos químicos simples que se alimentaban de energía. Reacciones que se retroalimentaban, consumían compuestos del entorno, y lentamente se volvieron más complejas, hasta que, eventualmente, apareció la capacidad de copiarse. En este escenario, la vida no empezó con un código, sino con un proceso. Una danza química que, sin saberlo, estaba escribiendo las primeras líneas de su propia historia. Hoy, muchos investigadores siguen buscando en minerales, gases y volcanes antiguos pistas de esos ciclos perdidos, porque si alguna vez la vida fue solo metabolismo, quizás aún queden rastros de su pulso primitivo, latiendo bajo nuestros pies. ¿Y si la Tierra no fue un accidente, sino un proyecto? La hipótesis de la terraformación alienígena sugiere que nuestro planeta fue modificado intencionalmente para que pudiera albergar vida. Una especie de jardín cósmico sembrado por inteligencias mucho más antiguas que nosotros. Quizás ajustaron la atmósfera, controlaron la temperatura, e incluso depositaron los primeros componentes biológicos, esperando a que algo evolucionara. Para algunos, esto explicaría lo extrañamente perfectas que son ciertas condiciones terrestres. La distancia al Sol, la presencia del agua, la química compatible con el carbono. ¿Fue todo eso realmente una coincidencia? ¿O estamos caminando sobre una obra diseñada por algo que ya no está aquí? O peor aún, que nunca se fue. La muerte no es el final. Lo hemos escuchado miles de veces, pero ¿y si el inicio de la vida tampoco es un comienzo real? Según la idea de la reencarnación cósmica, las almas, o conciencias, viajan a través del universo, encarnando una y otra vez en distintos mundos, cuerpos y formas de vida. La vida en la Tierra, entonces, no sería una creación aislada, sino parte de un ciclo eterno. Un flujo que no comenzó aquí, y que tampoco terminará aquí. Algunos textos esotéricos afirman que antes de ser humanos fuimos otras cosas, y que después de esta existencia podríamos volver como seres de otro plano, de otro planeta, de otra dimensión. ¿Y si el universo es un enorme sistema de reciclaje espiritual? ¿Y si la vida no se originó, sino que simplemente cambió de forma? Cuentan las leyendas que mucho antes de nuestras civilizaciones, existió otra humanidad, la Atlántida. Un continente desaparecido, descrito por Platón, cuya gente poseía un conocimiento tan avanzado que roza lo divino. Según algunas teorías esotéricas, la vida que conocemos hoy no es más que el eco de un experimento perdido. Un proyecto biológico llevado a cabo por los atlantes, con resultados catastróficos. Quizás intentaron crear una nueva forma de vida. Quizás manipularon la naturaleza hasta el punto de corromperla. Y cuando su civilización cayó, ese experimento quedó suelto. Y ese experimento somos nosotros. La biología moderna, dicen algunos, está comenzando a redescubrir lo que los atlantes ya sabían. Pero hay quienes advierten, quizás su conocimiento fue enterrado por una razón. La teoría de la simbiosis plantea que las primeras células complejas no nacieron por conquista, sino por convivencia. Pequeñas formas de vida que se unieron, y permanecieron unidas. Una bacteria ancestral se refugió dentro de otra, y así nacieron las mitocondrias. Dos entidades separadas, que al fusionarse, dieron paso a la vida tal como la conocemos. Para algunos, esto es más que biología, es una lección oculta sobre la naturaleza del universo. Tal vez la vida no comenzó con un estallido ni con un error, sino con un pacto silencioso entre seres diminutos. Un pacto que aún llevamos dentro, en cada una de nuestras células. Quizá, en el origen de todo hubo paz. Según una teoría alternativa, los humanos no evolucionamos aquí, sino en Marte. Millones de años atrás, Marte habría tenido agua, atmósfera y una civilización inteligente.
Pero algo ocurrió. Una guerra, un desastre ecológico, una catástrofe nuclear. Y los supervivientes, al borde de la extinción, habrían huido hacia el planeta más cercano capaz de sostener la vida, la Tierra. Pero aquí todo era diferente. La gravedad, la atmósfera, la biología. Tuvimos que adaptarnos, o quizás aún no lo hemos hecho. ¿Y si nuestra historia comenzó como refugiados interplanetarios? ¿Y si no estamos solos, pero no de la forma que imaginamos? Algunas teorías afirman que nuestro universo está vigilado. No por alienígenas físicos, sino por entidades superiores. Conscientes, invisibles, y completamente incomprensibles. Según la teoría del zoológico espiritual, los seres humanos vivimos dentro de una especie de reserva dimensional. Un entorno controlado, no para protegernos, sino para observarnos. Nuestra evolución, nuestros conflictos, nuestros sufrimientos, serían parte de un experimento mayor. Un estudio de emociones, decisiones, y conciencia. Como animales en una jaula invisible, examinados por inteligencias que no podemos percibir. Y lo más perturbador, es que a veces, cuando meditamos, soñamos, o entramos en trance podemos sentir que algo nos está mirando de vuelta. Nos vemos como la cúspide de la evolución. Los herederos del planeta. Los únicos con lenguaje, arte y tecnología. Pero, ¿y si somos todo lo contrario? Algunas teorías sugieren que los humanos no somos hijos de la Tierra, sino intrusos. Parásitos cósmicos que llegaron desde otro lugar. Nuestra inteligencia, nuestra agresividad, nuestra capacidad de modificar y consumir, no serían adaptaciones naturales, sino señales de una especie invasora. En este escenario, fuimos diseñados, o nos diseñamos, para conquistar mundos. No para coexistir con ellos. Nos reproducimos rápido. Alteramos ecosistemas. Explotamos recursos. Y cuando el entorno colapsa, buscamos otro planeta. Tal vez la Tierra no fue nuestro origen, sino nuestro escondite. Nuestro próximo objetivo. ¿Y si la vida humana no es una bendición del cosmos, sino su enfermedad? Quizás nunca sepamos con certeza cómo comenzó la vida. Pero preguntarlo ya es parte del misterio. Gracias por ver hasta el final. Si te quedaste hasta aquí, probablemente tu mente está tan inquieta como la mía. No olvides que este iceberg es la contraparte de otro que ya hicimos, sobre lo que podría pasar después de la muerte. Te invito a verlo si aún no lo conoces. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de todas estas teorías te parece la más probable o la más perturbadora?